efectuados a esta subcomisión. En ese sentido, se retira la señora congresista Moyano Delgado e ingresa la señora congresista Cordero Yontay. Se informó que por escrito los cambios efectuados a esta subcomisión. Se retira la señora congresista Marta Moyano Delgado e ingresa la señora congresista Cordero Yontay, ambas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sale el congresista Cerrón Rojas Valdemar e ingresa el señor Segundo Montalvo Cubas, del Grupo Parlamentario Perú Libre. Esta presidencia agradece a los señores congresistas salientes y saluda el ingreso de los nuevos miembros. Pasando a otro tema, señores congresistas, la presidencia hace una invocación a los congresistas miembros de esta subcomisión de acusaciones constitucionales que, por su situación judicial, les alcanza la prohibición señalada en el literal D del artículo 20 del Reglamento del Congreso de la República, exhortándolos y llamándolos a la reflexión, y que en ese sentido se abstengan de participar de la presente sesión, a fin de no afectar el debido proceso de las diferentes denuncias constitucionales que se encuentran en trámite y que se verán el día de hoy. Por favor, no hay audio. Asimismo, hacemos de conocimiento que el día 9 del presente mes, buenos días, con oficio no se escucha. 059. Muy buenos días, no se escucha, no hay audio, por favor. Congresista Palacios, ¿nos escucha? Regularizar el audio, por favor. Se reitera también a los congresistas que, bueno. Señores congresistas, ¿están escuchando? Por favor, queríamos verificar si reciben el audio. Congresista Palacios, ¿puede escucharnos? No hay audio, por favor, regularizar el audio. ¿Alguno de los otros señores congresistas, están escuchándonos, por favor? ¿Alguno de los congresistas que está? Sería conveniente que alguien de la Secretaría Técnica tenga la gentileza de indicarnos a todos que todavía no se empieza. Estamos imaginando que no hay audio, que hay un error técnico. Hace ratón Mickey. Pongan música, aunque sea, pero... A ver, vamos el técnico de informática está tratando de solucionar el problema de audio para los que están participando por chat. Pero igual, exhortamos a que las sesiones sean presenciales y evitaríamos así este tipo de problemas. Ocho y 35 de la mañana, mientras se desarrollan las últimas coordinaciones y se soluciona el tema del registro de audio, estamos a la espera entonces del inicio de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esto ocurre justamente en el momento en que se hace ya el cómputo de la asistencia. Hay parlamentarios que están presentes en la sala Grau del Parlamento Nacional, mientras que otros lo hacen a través de la plataforma Teams que cuenta el Congreso y que permite también a los legisladores poder participar de manera virtual e incluso votar también de manera virtual desde ambientes distantes o lejanos al Congreso de la República. Son las 8:36. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, está en la mesa de conducción del debate del día de hoy y recordemos que en la agenda de la comisión figura justamente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo
por presunta traición a la patria y también vulneración de otros artículos constitucionales. Recordemos que ello responde a la denuncia que fue presentada tras una entrevista que brindara a una cadena internacional de noticias respecto a una cesión marítima a Bolivia. 8:36 de la mañana. 8:36, usted nos ve por Congreso Televisión a través del canal 550 de Movistar, canales 56 y 22 de Claro, y estamos también por el canal 11 de Vez Cable, así como por las diferentes operadoras y plataformas de cable de Lima y del interior del país que incorporan nuestra señal. También a través de Congreso Radio, señal online, y por supuesto también puede seguir nuestra transmisión por nuestra plataforma o canal de YouTube las 24 horas del día, y estamos también a través de Facebook Live en nuestro Facebook Congreso Perú. Así que en solo instantes, mientras se soluciona este problema técnico de audio, vamos a estar con la cobertura informativa de lo que ocurre aquí en la Sala Grau. Recordemos también, y a ver si probablemente tenemos otras ventanas informativas para ir haciendo un repaso de lo que va a ocurrir aquí en el Congreso, porque también en solo instantes en la Sala Marilena Moyano se va a iniciar la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, que es un grupo de trabajo de competitividad que tiene hoy su sesión. Ahí tenemos justamente nuestra otra ventana informativa. El equipo técnico de inmediato responde, ahí está. La sala Marta, o la sala, mejor dicho, la sala Moyano. María Elena Moyano es el lugar en donde ya está por iniciarse la sesión del grupo de trabajo de competitividad que forma parte de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Vemos a representantes de diferentes instituciones, principalmente privadas, quienes van a dar su posición. Tenemos el audio un instante porque está justamente en el uso de la palabra el presidente del grupo de trabajo. Esta sesión con la palabra y la invocación de la señora congresista que había hecho. Bueno, superado el problema, reiniciamos la sesión. Buenos días, señoras y señores congresistas. Antes de pasar lista para computar el quórum, esta presidencia informa que el día miércoles 9 de noviembre del 2022, el oficial mayor ha comunicado por escrito los cambios efectuados a esta subcomisión. En ese sentido, se retira la señora congresista Marta Moyano Delgado e ingresa la señora congresista Cordero Yontay, ambas del grupo parlamentario Fuerza Popular. Del mismo modo, se retira el señor congresista Valdemar Cerrón Rojas e ingresa el señor congresista Segundo Montalvo Cubas, ambos del grupo parlamentario Perú Libre. La presidencia agradece a los congresistas salientes y saluda el ingreso de los nuevos miembros. Pasando a otro tema, la presidencia hace una exhortación e invoca a los congresistas miembros de esta subcomisión de acusaciones constitucionales que por su situación judicial les alcanza la prohibición señalada en el literal D del artículo 20 del Reglamento del Congreso de la República, llamándolos nuevamente a la reflexión a fin de que se abstengan de participar de la presente sesión, a fin de no afectar el debido proceso de las diferentes denuncias constitucionales que se encuentran en trámite y que veremos el día de hoy. En ese sentido, vamos a continuar la sesión y vamos a proceder a pasar lista para comprobar el quórum. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista. Muy buenos días, señora presidenta. Buenos días, estimados congresistas. Vamos a pasar asistencia a la continuación de la tercera sesión extraordinaria de fecha 11 de noviembre del 2022. Congresista Camones Soriano. Presente. Congresista Camones Soriano, presente. Congresista Montalvo Cubas. Montalvo, presente. Congresista Montalvo Cubas, presente. Congresista Herrera Medina. Herrera Medina, presente. Congresista Herrera Medina, presente. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Guerra García. Guerra García, presente. Congresista Guerra García, presente. Congresista
Juárez Gallegos. Presente. Congresista Juárez Gallegos, presente. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Lizarzaburu, presente. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu, presente. Congresista Cordero Yontay. Cordero Yontay, presente. Congresista Cordero Yontay, presente. Congresista Palacios Guamán. Presente. Congresista Palacios Guamán, presente. Congresista Cruz Mamani. Cruz, presente. Congresista Cruz Mamani, presente. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios, presente. Congresista Aragón Carreño. Presente. Congresista Aragón Carreño, presente. Congresista Arriola Tueros. Buenos días, presente. Congresista Arriola Tueros, presente. Congresista Torres Salinas. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, presente. Congresista Medina Hermosilla, presente. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, presente. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Presente. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, presente. Congresista Yarro Lumbreras se encuentra de licencia. Congresista Presente, Guerra García. Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. ¿Lograron escucharme? Sí, congresista. Hola. Bazán Ok, Calderón, gracias. presente. Congresista Echeverría Rodríguez. Echeverría Rodríguez, presente. Congresista Echeverría Rodríguez, presente. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, presente. Congresista Paredes Piqué, presente. Congresista Saavedra Casternoque. Muchas gracias, señor. El Bendiciones. congresista Saavedra Casternoque se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Congresista Raimundo Mercado, presente. Congresista Balcázar Celada. Presente. Congresista Balcázar Celada, presente. Segundo llamado. Congresista Torres Salinas. Congresista Sea Choquechambi.
Señores congresistas, han registrado su asistencia 21 congresistas y se cuenta con licencia de 2 congresistas. El quórum reglamentario para la presente sesión es de 13 congresistas, por lo que contamos con el quórum correspondiente. Siendo las 8:46 del día viernes 11 de noviembre del 2022, damos inicio a la continuación de la tercera sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Conforme a la agenda remitida oportunamente, reiniciamos en la estación de orden del día con el primer ítem referido a las propuestas de informe finales de las denuncias constitucionales que han sido reenviadas a sus correos electrónicos el día lunes 7 de noviembre del 2022 y a los nuevos integrantes de esta subcomisión el día miércoles 9 de noviembre del 2022. En consecuencia, continuamos con la sesión. Como punto 1… ¿Con quién hablo? Continuamos con el primer punto. El debate, oponemos a debate la propuesta del informe final recaído en la denuncia constitucional 219, la misma que concluye y recomienda acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República por la infracción de los artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1 y 2 y artículo 11 de la Constitución Política del Perú, y se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria sancionado en el artículo 325 del Código Penal, en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. En ese sentido, estimados congresistas, habiendo ya sustentado el congresista delegado Diego Bazán Calderón en la sesión del día lunes pasado, si alguno de los congresistas presentes o que se encuentran a través de la aplicación virtual considera debatir o solicitar su intervención para el debate de este informe, se les otorga la palabra a partir de este momento. De no haber participaciones, continuaríamos con la votación. Bueno, no habiendo participaciones, se dará en todo caso por culminado el debate y pasaremos a someter al voto el referido informe final. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora presidenta. Vamos a pasar a la votación de la propuesta de informe final recaído en la denuncia constitucional 219. Señora congresista Camones Soriano. A favor. A favor. Señor congresista Montalvo Cubas. En contra. En contra, Montalvo Cubas. Señora congresista Herrera Medina. Señora congresista Herrera Medina, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Bustamante Donaire, a favor. Señor congresista Guerra García Campos. Guerra García Campos, a favor. Guerra García Campos, a favor. Señora congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. A favor. Congresista Juárez Gallegos, a favor. Señor congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. A favor. A favor el congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Señora congresista Cordero Yontay María El Pilar. Cordero Yontay María, a favor. Cordero Yontay, a favor. Señora congresista Palacios Guamán Margot.
Señora congresista Palacios Huamán Margot. En contra. Palacios Huamán en contra. Señor congresista Cruz Mamani Flavio. Cruz Mamani en contra. Cruz Mamani en contra. Señor congresista Soto Palacios Wilson. A favor. Soto Palacios Wilson a favor. Señor congresista Aragón Carreño Luis Ángel. Contra. En contra, Aragón Carreño Luis Ángel. Señor congresista Arriola Tueros José Alberto. A favor. A favor, el señor congresista Arriola Tueros. La señora congresista Torres Salinas no está presente. La señora congresista Medina Hermosilla. Herrera Medina a favor. Herrera Medina a favor. Noelia Herrera Medina a favor. Señora congresista Medina Hermosilla. En contra. Medina Hermosilla en contra. Señor congresista Quirós Barbosa. En contra. Quirós Barbosa en contra. Señora congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. A favor. Jáuregui Martínez de Aguayo a favor. La señora congresista Norma Yarrow está de licencia. Señor congresista Bazán Calderón Diego. Bazán Calderón a favor. Bazán Calderón a favor. Señor congresista Echevarría Rodríguez Hamlet. Echevarría Rodríguez Hamlet en contra. Congresista Echevarría Rodríguez Hamlet en contra. Congresista Sea Choquechambi no se encuentra. Congresista Paredes Piqué Susel. Paredes Piqué en contra. Paredes Piqué en contra. El señor Saavedra Casternoque Hitler está de licencia. Señor congresista Raimundo Mercado Edgardo. No. El señor Raimundo Mercado en contra. No. Señor congresista Balcázar Celada José. En contra. Balcázar Celada en contra. Yo tengo 11. Señores congresistas, realizada la votación nominal, tenemos como resultados que el informe final de la denuncia constitucional ha sido aprobado por mayoría, con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, pasamos al segundo punto, que es la propuesta de informe final recaído en la denuncia constitucional 197, exnumeración 266, contra el fiscal supremo, exfiscal de la Nación, señor Sánchez Velarde Pablo, por presunta comisión del delito de omisión .
A ver, este informe final estaba a cargo del congresista, de sustentar por el congresista Hitler Saavedra Casternoque, pero el congresista ha presentado licencia por motivos de salud y viaje fuera del país. En ese sentido, vamos a pasar al tercer punto de la agenda para continuar con la sustentación del informe final de la denuncia constitucional 001 contra el ministro del Interior o exministro del Interior, señor Carrasco Millones Juan Manuel, por la presunta infracción constitucional de los artículos 146, 158, 43, 45, 126 y 153. Y además por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público recaído en los artículos 381 y falsedad genérica recaído en el artículo 438 del Código Penal. En consecuencia, le damos el uso de la palabra a la delegada señora congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos para que en el término de 15 minutos sustente la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 001. Señora congresista Patricia Juárez, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señora presidenta, señores congresistas, miembros de la subcomisión, voy a presentar el informe final de la denuncia constitucional número 001 seguida contra el exministro del Interior, el señor Juan Manuel Carrasco Millones, desde el día 23 de septiembre del 2022 se me encargó la elaboración de este informe final que el día de hoy presento. La acusación sobre la denuncia constitucional. La Asociación Civil Pro Action presenta denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta infracción de los artículos 146 y 158 de la Constitución Política y por la comisión del delito de aceptación ilegal del cargo previsto en el artículo 381 del Código Penal, siendo los congresistas Gladys Echaíz, Jorge Montoya y José Cueto quienes luego de hacer suya la denuncia presentan su ampliación por la presunta infracción de los artículos 43, 45, 126, párrafo segundo y 153 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal. Sobre los hechos denunciados, se atribuye al denunciado Juan Manuel Carrasco Millones haber ejercido el cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, a pesar que no se encuentra habilitado para asumir un cargo político por encontrarse a la fecha de su juramentación ante el presidente de la República sometido a las prohibiciones contempladas en la ley de la carrera fiscal, por tener la condición de fiscal provincial titular del Ministerio Público a esa fecha. Vínculo que recién con fecha 2 de septiembre del 2021 quedó concluido. Es decir, ejerció el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial en forma simultánea. Los hechos se sustentan en que con fecha 29 de abril del 2015, el denunciado fue designado como fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo. Con fecha 27 de julio del 2021, el denunciado en su condición de fiscal solicita ante el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares por el periodo de 90 días, es decir, desde el 28 de julio hasta el 25 de octubre del 2021, así como ante la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, siendo esta última que mediante resolución 1880-2021 MP-FN-OREF del 27 de julio del 2021, concede la licencia solicitada. Con fecha 29 de julio del 2021, el denunciado juramenta como ministro de Estado en la cartera del Interior, designación plasmada en la Resolución Suprema 068-2021, de fecha 29 de julio del 2021 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano. Por ello, en el ejercicio del cargo se le brindaron los honores en la parada militar realizada el 31 de julio del 2021 e inició el uso de las prerrogativas, derechos y atribuciones que le concede el cargo de ministro de Estado. Se tiene que con fecha 30 de julio del 2021, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito de Lambayeque
De oficio emite la resolución 01 en la que dispone abrir investigación preliminar contra el denunciado, quien a pesar de ser fiscal provincial titular, juramentó como ministro del Interior el 29 de julio del 2021. Resulta que el 2 de agosto del 2021, luego de 4 días de haber ejercido el cargo de ministro de Estado y haber participado en actos públicos protocolares, el denunciado Juan Manuel Carrasco Millones procede a presentar su carta de renuncia irrevocable al cargo de fiscal provincial titular ante el Ministerio Público. Respecto al informe de calificación, luego de evaluar los hechos denunciados y medios probatorios anexos, así como los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones, mediante informe de calificación del 6 de enero del 2022, declara procedente la denuncia constitucional número 01. El denunciado Juan Manuel Carrasco Millones presenta sus descargos y señala lo siguiente. Ahí está, descargos presentados. Señala lo siguiente. Primero, que el 26 de julio del 2021 solicita licencia sin goce de haber por motivos particulares, con su respectivo visto bueno, precisando que había sido invitado por el gobierno entrante para ocupar un cargo de confianza. Y señala que hasta ese momento no tenía pleno conocimiento del cargo a ocupar, por lo que requería la suspensión perfecta de sus labores a partir del día 29 de julio del 2021. Segundo, señala que la solicitud de licencia se eleva al despacho de la Fiscalía de la Nación y es derivada por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación a la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales para su atención, siendo esta última quien le informa que la licencia requerida es por el plazo de 90 días contados a partir del 28 de julio del 2021. Por cuanto al no existir hasta ese momento resolución de designación en otro cargo, solo podían otorgarle la licencia por dicho plazo. Tercero, acota que al encontrarse con licencia sin goce de haber, se suspende en forma total las prerrogativas que conlleva el ejercicio del cargo de fiscal provincial, siendo el caso como ministro de Estado. Juramenta el día jueves 29 de julio del 2021, feriado. La resolución que lo nombra ministro de Estado en el despacho del Interior se publica en el Diario El Peruano el día viernes 30 de julio y genera efectos a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el sábado siguiente, siendo el día lunes 2 de agosto el primer día hábil en el cual surte efectos la resolución suprema acotada, fecha que coincide con el pedido de renuncia al cargo de fiscal provincial, y que ello, entre otras cosas, responde a la necesidad de que la carta de renuncia contenga firma legalizada, condición difícil de cumplir por el cierre de las notarías en estos días. Además, en sus descargos señala que ejerció formalmente la función pública del cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior desde el 3 de agosto del 2021. En ese sentido, que conforme a las fechas descritas, los hechos suscitados y las condiciones propias de la función pública, no existió incompatibilidad en el cargo de fiscal provincial y la asunción del cargo de ministro de Estado. De igual forma, señala que no existe incompatibilidad en el ejercicio del cargo de ministro de Estado y la condición de suspensión perfecta de funciones, dada la licencia sin goce de haber, en la condición de fiscal provincial. Asimismo, el señor Carrasco Millones señala que al momento de juramentar como ministro de Estado en la cartera del Interior se encontraba con licencia, no pudiendo ser de otra forma dado que el plazo para presentar la renuncia y que ésta sea admitida es demasiado largo, siendo que en su caso demoró más de un mes para que sea admitida la renuncia. Si la exigencia, señala, para asumir el cargo de ministro de Estado era renunciar previamente, tal condición era imposible de cumplir en la medida que el Jurado Nacional de Elecciones oficializó recién la proclamación del señor Castillo como presidente electo de la República
para el periodo 2021-2026, 8 días previos a la juramentación, siendo un imposible legal cumplir con el proceso legal de renuncia ante entidad pública. Sobre el informe de determinación de hechos, pertinencia de pruebas y recomendaciones, se llegó a la conclusión que los hechos cuya veracidad debían determinarse eran los siguientes. A. Establecer si el exministro del Interior denunciado ejerció, a pesar de estar impedido simultáneamente, el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial. Y B. Establecer si el exministro del Interior denunciado presentó el 2 de agosto del 2021 una carta de renuncia con contenido falso, simulando haberlo redactado el 28 de julio del 2021. Con respecto a este primer hecho, el denunciado, con fecha 29 de julio del 2021, juramenta el cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior. Ello luego de la lectura de la Resolución Suprema 68-2021-PCM. Si bien dicha resolución fue publicada el 30 de julio del 2021 en el Diario Oficial El Peruano, pero dicha formalidad solo está dada por motivos de publicidad y certeza, mas no es una condición de ejercicio en el cargo en ese contexto. Es inobjetable que la condición de ministro de Estado la obtuvo desde el día que juramentó en el cargo y fue notificado de la citada Resolución Suprema con la lectura del mismo por el relator de Palacio de Gobierno al momento de tomársele juramento. Por ello queda establecido que el denunciado asumió el cargo de ministro de Estado el 29 de julio del 2021. En cuanto al segundo punto, ve que la función de fiscal se rige por la Ley de la Carrera Fiscal, Ley 30.483. Dicha norma establece en su artículo 106 que el cargo de fiscal termina por lo siguiente: primero, muerte; 2, cesantía o jubilación; 3, renuncia desde que es aceptada; 4, destitución dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura; 6, incompatibilidad sobreviniente; 7, causa física o mental permanente debidamente comprobada que impida el ejercicio de la función fiscal; 8, haber sido condenado por delito doloso u objeto de sentencia con reserva del fallo condenatorio por delito doloso; 9, alcanzar la edad límite de 70 años; y 10, los demás casos previstos en la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese contexto, en tanto no se den estas circunstancias, de acuerdo a la Ley de la Carrera Fiscal 30.483, el fiscal sigue teniendo la condición de tal con todos los deberes y derechos que la ley le otorga y exige. C. Conforme aparece en la resolución de la Junta de Fiscales Supremos número 056-2021, de fecha 3 de septiembre del 2021, publicada en el Diario Oficial El Peruano, la renuncia presentada por el denunciado fue aceptada con efectividad al 2 de agosto del año 2021. Vale decir que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de la Carrera Fiscal, el denunciado terminó su vínculo con el Ministerio Público el 2 de agosto del 2021, fecha en la que acepta su renuncia. Por ende, dejó de ostentar el título de fiscal en dicha fecha, conforme lo anota la misma resolución de la Junta de Fiscales Supremos. D. Por otro lado, conforme lo señalado en el artículo 39 de la norma antes acotada, entre las prohibiciones de los fiscales en ejercicio está la siguiente: participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga. En ese contexto, evaluados los argumentos de defensa del denunciado, podemos sostener enfáticamente que ha quedado establecido que al momento de asumir el cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el denunciado seguía teniendo la condición de fiscal titular. Por tanto, la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares que le fue otorgada mediante la resolución 01880-2021 en fecha 27 de julio del 2021,
no rompía el vínculo con el Ministerio Público ni le posibilitaba la pérdida de su condición de magistrado titular del Ministerio Público, por ende se encontraba sometido a los impedimentos y prohibiciones establecidas por la ley y la Constitución. F. Con la carta de renuncia fechada el 28 de julio del 2021, ha quedado evidenciado que esta fue ingresada a la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación el 2 de agosto a horas 12:42, no existiendo argumentos en contrario. Pues para todos los efectos jurídicos, la Fiscalía de la Nación tomó conocimiento de dicha carta en aquella oportunidad y así lo señaló la Fiscalía de la Nación en su resolución de la Junta de Fiscales Supremos número 056-2021 de fecha 3 de septiembre del 2021, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de septiembre del mismo año, que acepta la renuncia del denunciado. Por tanto, la condición de fiscal titular, parte del Ministerio Público, quedó concluida para todos los efectos el 2 de agosto del 2021. Es decir, cuando ya el denunciado, Carrasco Millones, ejercía el cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, cargo que, como se ha señalado, lo asumió el 29 de julio del 2021, desde el momento que tomó juramento ante el presidente de la República. En relación al segundo hecho, como se ha señalado en los puntos precedentes, en la presente investigación se ha tenido a la vista la carta de renuncia de fecha 28 de julio del 2021 con el asunto: renuncia al cargo de fiscal provincial titular penal corporativo designado en la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, remitida a la doctora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, suscrita por el denunciado Juan Manuel Carrasco Millones. La misma carta fue copiada a Jorge Weiner Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Ambas cartas han sido recepcionadas con fecha 2 de agosto del 2021 conforme al sello de recepción impregnada en dichos documentos y como se ha señalado en los párrafos precedentes. Para todos los efectos jurídicos, la carta fue presentada y entró al tráfico jurídico el 2 de agosto del 2021, no tomándose en cuenta, por tanto, la fecha en que ésta haya sido redactada o suscrita por los argumentos antes señalados. Sobre las infracciones constitucionales, se ha logrado acreditar que al haber ejercido el cargo de ministro, teniendo aún vigente el título como fiscal provincial, ha contravenido el principio de separación de poderes previsto en el artículo 43 de la Carta Magna, la cual dispone que el Estado se organiza según el principio de separación de poderes. Asimismo, el Tribunal Constitucional en el expediente 3593-2006-AA/TC indica que las conductas políticas destinadas a socavar y destruir la separación, control y balance entre los poderes del Estado y con ello el sistema democrático mismo constituye una infracción grave a la Constitución. De otra parte, el artículo 45 de la Constitución consagra que en principio el poder emanado del pueblo puede ser ejercido siempre y cuando se respeten las limitaciones y atribuciones que el ordenamiento le otorgue. Dicho esto, el denunciado infringió dicho artículo al haber aceptado el cargo de ministro, siendo aún parte del Ministerio Público, con lo cual hubo un ejercicio abusivo de poder que se le otorgó como fiscal provincial titular, ya que él solo solicitó licencia por temas personales, a pesar de conocer la norma que le impedían aceptar y ejercer dicho cargo. Asimismo, el denunciado ha infringido el segundo párrafo del artículo 26 de la Constitución, ya que al aceptar el cargo como ministro, él se encontraba impedido de ejercer otra función pública, hecho que se acredita con la solicitud de licencia presentada. Pero es de suma importancia recalcar que la premisa de dicho artículo no consiste en generar un eventual conflicto de intereses, sino recae en poder prevenirlo. Por lo tanto, el simple hecho de ejercer otra función pública se configura su vulneración.
De las incompatibilidades previstas en el artículo 146 de la Constitución es exclusivamente de la función jurisdiccional, ya que se exige a los magistrados tales funciones. Además, se contemplan las excepciones para el ejercicio del cargo. Para el presente caso, los miembros del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 158 de la Carta Magna, tienen las mismas obligaciones e incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial. En ese sentido, está acreditado que existe indubitablemente una vulneración a la autonomía e independencia y exclusividad de la función. Por lo tanto, al haber ejercido simultáneamente el cargo de ministro con funciones de ejecución y administración, siendo fiscal provincial, infringió la Constitución política, ya que se transgredió la garantía de inamovilidad funcional que asiste de igual forma a los fiscales. Asimismo, también se ha acreditado que el denunciado infringió el artículo 153 de la Constitución, toda vez que cuando juramentó como ministro de Estado, se encontraba con licencia en el cargo de fiscal provincial, pero ello no implicaba la pérdida de su condición de magistrado titular del Ministerio Público. En consecuencia, se encontraba sometido a los impedimentos y prohibiciones establecidas por la ley y la Constitución, esto es, participar en política. Sobre la sanción por infracción constitucional. El artículo 100 de la Constitución Política establece los tipos de sanciones que puede acordar e imponer el Pleno del Congreso. Esto es, de suspensión, inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destitución de su función, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. En el mismo sentido, el reglamento del Congreso de la República en su artículo 89 también recoge las mismas sanciones. Es decir, en el procedimiento del juicio político se faculta al Congreso de la República que luego de acreditar la infracción de nuestra Constitución política pueda acordar imponer las siguientes sanciones políticas: suspensión, inhabilitación y destitución. El denunciado ejerció el cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, a pesar que no se encontraba habilitado para asumir un cargo político por encontrarse a la fecha de su juramentación ante el presidente de la República sometido a las prohibiciones contempladas en la ley de la carrera fiscal por tener la condición de fiscal provincial titular del Ministerio Público, vínculo que recién con fecha 2 de septiembre del 2021 quedó concluido, es decir, ejerció el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial en forma simultánea. Este hecho constituye una grave infracción constitucional corroborada por lo que corresponde su inhabilitación por 5 años en el ejercicio de la función pública, al quedar demostrado que ejerció el cargo de ministro de Estado a pesar de las prohibiciones contempladas en la ley de la carrera fiscal al tener la condición de fiscal provincial. Esto es, participar en política y ejercer otro cargo con excepción de la docencia. Y si bien venía gozando desde el 28 de julio del 2021 de licencia, ello no implica que deje de ser magistrado titular del Ministerio Público, sino continuó gozando de tal condición con todos los deberes y derechos que la ley le otorga y exige. Dentro de la determinación de la sanción, también se debe observar la relación entre la vulneración de la Carta Magna y la sanción a imponer. Por lo tanto, queda evaluar el test de proporcionalidad como los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Respecto a la idoneidad, la medida a sancionar con la inhabilitación por 5 años en el ejercicio de la función pública se basa en que los hechos antes descritos son graves, toda vez que se ha
vulnerado varios artículos de la Constitución Política al haber ejercido simultáneamente el cargo de fiscal provincial y ministro de Estado, así como haber participado en política a pesar de las prohibiciones contempladas en la Carta Magna. Con relación a la necesidad de la medida, se debe entender que no existe otra alternativa que la sanción de inhabilitación, toda vez que para el caso en específico, el exministro denunciado actualmente no se encuentra en el ejercicio de funciones, por lo que una destitución o suspensión no sería materialmente posible, por lo cual la única sanción a ser aplicada es la inhabilitación para sancionar la conducta grave del denunciado. Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto. Se debe realizar una comparación entre el grado de realización del fin constitucionalmente legítimo y la intensidad de la intervención en el derecho. Para el caso en concreto, se considera que la propuesta de inhabilitación por 5 años para ejercer función pública por la transgresión de los artículos de la Constitución, por aceptar el cargo de ministro de Estado cuando tenía impedimentos para hacerlo ya que no había renunciado al cargo de fiscal provincial, se estaría cumpliendo con el fin constitucionalmente legítimo. Esto es, que el denunciado vuelva a transgredir el principio de separación de poderes u otro que constituya una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos. Respecto a la comisión del delito de nombramiento o aceptación ilegal del cargo, nuestro Código Penal sanciona con pena de multa cuando se acepta el cargo público sin contar con los requisitos legales. Esto es, que la gente de manera dolosa y teniendo conocimiento que no cumple las exigencias o requisitos para ocupar un cargo público, decide acceder. Es un delito común que puede ser cometido por cualquier persona. No se requiere una cualidad especial del sujeto activo. Aceptar un cargo de forma ilícita no basta con el nombramiento al mismo, sino que debe existir la aceptación de parte de la gente en dicho cargo público, pues se presenta la exteriorización con actos positivos, la aceptación y juramentación. Con esta última acción se consolida la configuración normativa y el sujeto activo no puede alegar que no realiza actos de disposición para su configuración. En el presente caso se tiene que el denunciado con fecha 26 de julio del 2021 solicitó licencia sin goce de haber por motivos personales desde el 28 de julio del 2021, la misma que le fue otorgada por el plazo de 90 días. En dicha petición, el denunciado sustenta el motivo de la licencia bajo el siguiente término. He recibido la propuesta de ocupar un cargo de confianza en el gobierno del Perú entrante. Solo mencionó que ocuparía un cargo de confianza. Sin embargo, esta afirmación carece de sentido toda vez que a esa fecha tenía pleno conocimiento que había sido invitado a ocupar el cargo de ministro del Interior, porque de otro modo no se podría explicar que solicitó sin goce de haber del cargo de fiscal provincial titular para ocupar un cargo de mayor rango, un cargo de alto cargo de funcionario público. Incluso en dicha solicitud de licencia se puede verificar que el objetivo era ocupar por un tiempo el cargo de ministro del Interior y después retomar al Ministerio Público porque en la parte final del indicado documento se precisa: solicito a usted tenga bien conceder licencia solicitada y en consecuencia se suspenda de forma perfecta el vínculo laboral que tiene el suscrito con la institución que dignamente representa, con la consiguiente reserva de mi plaza de origen desde el 29 de julio del 2021. En este contexto debemos señalar que la función fiscal es un cargo exclusivo y excluyente con otro cargo público. Se debe precisar que el fiscal, cuando se encuentra de licencia, sigue ejerciendo el cargo de representante del Ministerio Público. Es decir, esto es, la licencia concedida al fiscal no determina que no forma parte del Ministerio Público, sino que sigue perteneciendo a dicha institución del Estado. En consecuencia, la conducta desplegada por el denunciado se encuentra dentro de los presupuestos del delito de nombramiento o aceptación ilegal previsto en el artículo 381 del Código Penal.
Respecto a la comisión del delito de falsedad genérica, se atribuye al denunciado la comisión del delito de falsedad genérica por haber presentado una carta de renuncia con contenido falso, simulando haberla redactado el 28 de julio del 2021, cuando en realidad se habría realizado el 2 de agosto del 2021. Todo ello a fin de tratar de subsanar los ilícitos penales y vulneraciones constitucionales incurridas. Además, por haber solicitado ante el Ministerio Público sin licencia, sin goce de haber, por motivos particulares, cuando en verdad lo efectuaba para ostentar el cargo de ministro de Estado. En la carta de renuncia en mención, el denunciado consigna como fecha 28 de julio del 2021. Además, en el contenido señala el día de la fecha, es decir, el día de hoy, 28 de julio, he sido invitado por el señor Presidente de la República para formar parte del gabinete ministerial, específicamente en la cartera del Ministerio del Interior, y a fin de poder asumir el cargo que se me ha conferido y a efectos de no generar ninguna posible incompatibilidad, es que presento ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal provincial titular. Sin embargo, dicha afirmación no resultaría cierta y transgrede el principio de veracidad, porque conforme se verifica del cargo de la carta de renuncia, esta fue presentada el 2 de agosto del 2021 a las 12:42 horas. Es decir, existe la recepción digital de la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación, que recepcionó en la fecha indicada, así como la fecha de la legalización de la firma, que al ser un método digital donde se consigna con certeza la fecha de la presentación del documento, se debe considerar como cierta. Aunado a ello, tenemos que en los fundamentos de la resolución de la Junta de Fiscales Supremos 056-2021 de fecha 3 de septiembre del 2021, que acepta la renuncia, se precisa a solicitud presentada el 2 de agosto del 2021 por el abogado Juan Manuel Carrasco Millones, mediante la cual formula renuncia al cargo de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque con sede en Chiclayo, con efectividad al 28 de julio del 2021. En tal sentido, se configura el delito de falsedad genérica porque se alteró la verdad al consignarse hechos que no correspondían. Señaló que al haber sido nombrado ministro del Interior el 28 de julio del 2021, ese mismo día presentó su renuncia. Alteró la verdad de manera intencional con la única finalidad de beneficiarse para no ser descubierto por la incompatibilidad funcional, es decir, ostentar los dos cargos a la vez, ministro de Estado y fiscal provincial. Esta situación de incompatibilidad es de conocimiento del citado investigado porque en su carta de renuncia, vuelvo a enfatizar, indica que su renuncia se debe para que no exista dicha incompatibilidad. Es decir, el denunciado Carrasco Millones era consciente de lo que realizaba. Tenía pleno conocimiento que no podía ser ministro de Estado mientras no se acepte su renuncia al cargo de fiscal provincial. Alteró la verdad de modo intencional, con conciencia y voluntad. Perjudicó a la institución del Ministerio Público por la incompatibilidad del cargo que ostentaba en forma simultánea. En ese sentido, se configura claramente el delito de falsedad genérica. Luego del análisis exhaustivo efectuado sobre cada una de las infracciones constitucionales y delitos imputados y en mérito a las consideraciones expuestas, se recomienda lo siguiente: inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 5 años a Juan Manuel Carrasco Millones por las infracciones a los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política del Perú. Acusar a Juan Manuel Carrasco Millones por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal respectivamente. Es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista. Ponemos a debate la propuesta del informe final recaído en la denuncia constitucional 001 que concluye: acusar por juicio político a Juan Manuel
Carrasco Millones, exministro del Interior, por infracción de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política del Perú y recomienda su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, acusar por antejuicio político a Juan Manuel Carrasco Millones, exministro del Interior, por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica, previsto en los artículos 381 y 438 del Código Penal. En ese sentido, estimados congresistas, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, se les otorgará a partir de este momento. No existiendo participaciones, pasaremos a someter al voto el referido informe final. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a llamar para la votación de la denuncia del informe final número 001 contra el señor Carrasco Millones en su condición de exministro del Interior. Propuesta de informe que concluye con acusar por juicio político a Juan Manuel Carrasco Millones, exministro del Interior, por infracción de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política y recomienda su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Acusar por antejuicio político al señor Juan Manuel Carrasco Millones, exministro del Interior, por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica previstos en los artículos 381, 438 del Código Penal. Pasamos a llamar a los señores congresistas para que expresen su sentido de voto. Señora congresista Camones Moriano. A favor. Soriano. A favor. A favor, Camones Soriano. Señor congresista Montalvo Cubas. Abstención. Señor Montalvo Cubas, abstención. Señora congresista Herrera Medina Noelia. Señora congresista Herrera Medina Noelia, el sentido de su voto. Señor congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Bustamante Donaire, a favor. Señor congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Guerra García Campos, a favor. Señora congresista Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Señora congresista Herrera. Se volverá a llamar. Lizarzaburu. A favor. A favor, el señor congresista Lizarzaburu. Señora congresista Cordero Yontay. Cordero Yontay María, a favor. Cordero Yontay María, a favor. Señora congresista Palacios Huamán Margot. Señora congresista Palacios Huamán Margot, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Cruz Mamani Flavio, el sentido de su voto, por favor. Congresista Cruz Mamani, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Soto Palacios Wilson. A favor. Soto Palacios Wilson, a favor. Señor congresista Aragón Carreño Luis Ángel. A favor. Aragón Carreño, a favor. Señor congresista Arriola Tueros José Alberto. A favor. Arriola Tueros, a favor. La congresista Torres Salinas no se encuentra en la plataforma. Congresista Medina Herrera, Medina Hermosilla Elizabeth Sara. Abstención. Abstención Medina Hermosilla Elizabeth.
Señor congresista Quirós Barbosa II. Abstención. Quirós Barbosa, abstención. Señora congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. A favor. Jáuregui Martínez de Aguayo, a favor. La congresista Yarrow se encuentra de licencia. Congresista Bazán Calderón Diego. Bazán Calderón. Herrera Medina, Bazán a Calderón. favor también. Bazán Calderón, a favor. a favor. A favor. Herrera Medina, a favor. Señor congresista Echeverría Rodríguez Hamlet. Señor congresista Echeverría Rodríguez Hamlet, el sentido de su voto, por favor. El señor congresista Sea Choquechambi no se encuentra en la plataforma Microsoft Teams. Señora congresista Paredes Piqué Susel Ana María. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, a favor. El señor congresista Saavedra Casternoque Hitler se encuentra de licencia. Señor congresista Raimundo Mercado. Sí. A favor, Raimundo Mercado. Señor congresista Balcázar Celada José María. Abstención. Abstención, Balcázar Celada. Segundo llamado. Congresista Palacios Huamán Margot, el sentido de su voto, por favor. A favor. A favor, Palacios Huamán Margot. Señor congresista Cruz Mamani Flavio, el sentido de su voto, por favor. Abstención. Cruz. Cruz Mamani, abstención. Señor congresista Echeverría Rodríguez Hamlet, el sentido de su voto, por favor. Señor Echeverría Rodríguez, el sentido de su voto, por favor. Abstención. Abstención, el señor Echeverría Rodríguez. Herrera Medina, a favor. Sí se consignó su voto, señor, congresista Herrera Medina, a favor. Gracias, secretario técnico. La denuncia constitucional 001 ha sido, el informe final de la denuncia 001 ha sido aprobada por mayoría con 15 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Respecto al informe final que estaba pendiente de sustentación recaído en la denuncia constitucional 074, es numeración 415, contra los exministros señora Bermúdez Valdivia Violeta y el señor Mendoza Bellido Waldo Epifanio, por presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, recaído en los artículos 377, desobediencia a la autoridad, recaído en el artículo 368 del Código Penal. Se informa que la congresista delegada era la congresista Marta Moyano. No formando parte actualmente de la subcomisión, se va a proceder a delegar a otro congresista para que en la próxima sesión se pueda proceder a la sustentación.
Estimados congresistas, como segundo punto de la orden del día, tenemos la delegación de las siguientes denuncias constitucionales. 1. La denuncia constitucional 021-318 contra los jueces supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, señores Ángel Romero Díaz, Carlos Calderón Puertas y José de la Barra Barrera, y también las señoras Carmen Cabello Matamala y Denis Céspedes Cabala, cuyo informe de calificación fue ratificado por la Comisión Permanente en su sesión del día 12 de octubre del 2022, otorgando un plazo de 15 días hábiles prorrogables a fin de realizar la investigación y presentar el respectivo informe. En consecuencia, la presidencia de la subcomisión dispone de delegar la denuncia constitucional mencionada a la señora congresista María de los Milagros Jáuregui Aguayo. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Como punto 2 tenemos la denuncia constitucional 024-326 contra la ex ministra de Estado en el despacho de MIDIS, señora La Rosa Huertas Liliana del Carmen, cuyo informe de calificación fue ratificado por la Comisión Permanente en su sesión del día 12 de octubre del 2022, otorgando un plazo de 15 días hábiles prorrogables para realizar la investigación y presentar su respectivo informe. Esta denuncia la presentó un ciudadano en nombre del Colegio de Enfermeros. En consecuencia, la presidencia dispone de delegar la citada denuncia constitucional al señor congresista José María Balcázar Celada. Es la denuncia 024. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Como punto 3 tenemos la denuncia constitucional 098-48 contra el juez supremo señor Figueroa Navarro Aldo Martín, cuyo informe de calificación fue ratificado por la Comisión Permanente en su sesión del día 12 de octubre del 2022, otorgando un plazo de 15 días hábiles prorrogables para realizar la investigación y presentar el respectivo informe. La denuncia la presentó la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera. En consecuencia, la presidencia dispone de delegar la denuncia constitucional 098-48 al congresista Segundo Quirós Barbosa. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Como punto 4 tenemos la denuncia constitucional 245 contra el ex juez supremo señor Inostroza Pariachi César José, cuyo informe de calificación fue ratificado por la Comisión Permanente en su sesión del día 18 de octubre del 2022, otorgando un plazo de 15 días hábiles prorrogables para realizar la investigación y presentar el respectivo informe. Se precisa que esta denuncia la presentó la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. En consecuencia, la presidencia dispone de delegar la denuncia constitucional 098-48 a la señora congresista Margot Palacios Guamán. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Antes de concluir con la presente sesión, debemos volver a delegar las denuncias constitucionales 284 y 286 acumuladas contra el congresista Freddy Díaz Monago, en mérito a que en la delegación anterior se designó a una colega congresista que es firmante de una de las denuncias, cuando aún ella no era miembro de la subcomisión, razón por la que, para respetar el debido proceso, se dispone a volver a delegar las citadas denuncias al congresista Luis Ángel Aragón Carreño, que no es firmante de ninguna de las denuncias. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, habiéndose tratado todos los temas de la agenda, señores congresistas, estando el oficio número 085-2022-2023/MLMD-CR, remitido por la señora congresista Marta Moyano, y a la reiteración del mismo en la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se solicita dar por concluido el plazo del pedido de información solicitado a la Municipalidad de Lima Metropolitana con relación a las denuncias constitucionales 268 y 269 debidamente acumuladas, y no habiendo hasta la fecha recibido una respuesta al referido pedido, se da por concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas en las referidas denuncias. Por ello, se le otorga al congresista delegado en las denuncias 268 y 269 el plazo de 5 días hábiles para que presente el correspondiente informe final
de acuerdo a lo regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, precisando que el congresista delegado es el señor Raimundo Mercado. Vamos a dar cuenta de la presentación el día de hoy, 10 de noviembre de 2022, del oficio 577-2022-2022-2026-DC-RTS/CR. Señora Lady Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asunto: remito licencia en la continuación de la tercera sesión extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2022. De mi consideración, por intermedio de la presente me dijo usted para saludarla cordialmente y asimismo presentar mi licencia en la continuación de la tercera sesión extraordinaria presencial y virtual de fecha 11 de noviembre del año en curso, por motivos de salud que me impiden participar en la presente sesión. Sin otro particular, agradezco su atención y me suscribo de usted. Atentamente, congresista de la República, Rocío Torres Salina. Damos la palabra a la congresista Patricia Juárez. Sí, presidenta. Era en relación al tema que tocó anteriormente a ese último, sobre el caso del congresista Raimundo. Le deseamos absoluta mejoría y que finalmente su recuperación pueda ser total. Yo le tengo aprecio personal al congresista Raimundo, le deseo siempre lo mejor, pero me gustaría saber digamos, hasta cuándo él estuvo de licencia, si ya se reincorporó, porque se le está acá otorgando un plazo y entonces sería de repente complicado, dada su salud y la recuperación total que él debe tener, si es que, digamos, él va a poder seguir llevando este caso, ¿no? Sería bueno consultarlo porque la verdad es que si todos nos sentimos con un estrés terrible, yo lamento la situación médica del congresista Raimundo y vuelvo a reiterar mi absoluto aprecio personal por él. Gracias, congresista. La licencia presentada por el señor congresista Raimundo Mercado es hasta el día 14 de este mes, pero él viene, a pesar de ello, participando en las sesiones convocadas. En todo caso, el día de hoy él se encuentra presente a través del Microsoft Teams. Me gustaría, en todo caso, trasladarle la pregunta al congresista Edgar Raimundo, a fin que precise la consulta formulada de manera muy respetuosa por la congresista Patricia Juárez. Gracias, presidenta. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Muy buenos días con todos. Gracias por la solidaridad, distinguida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En efecto, por cuestiones de salud, solicité licencia hasta el 14 de noviembre. Sin embargo, estoy en proceso de recuperación. Estoy asistiendo allá al Congreso, he hecho a mi despacho también la semana pasada, mis labores y mis quehaceres. El día de hoy también, como ustedes ven, he estado participando en esta sesión. He asumido la enorme responsabilidad de haberme señalado como congresista delegado en una denuncia constitucional cuya fecha de presentación del informe final también ha sido señalada ya en esta oportunidad por la presidenta. Y como quiera de que esto es todo un proceso que ha venido desde del informe de calificación de la denuncia y luego la elaboración del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, significa una constante evaluación y estudio de las pruebas que no se hace un día, sino desde un inicio. Y es más, incluso algunos colegas o el periodismo señala, presidenta, de que esta mi enfermedad sería una supuesta enfermedad para alargar y prolongar esta denuncia constitucional. Así lo han señalado también en algunos programas televisivos. Eso es totalmente falso, presidenta. Yo he asumido con bastante responsabilidad y voy a hacer todo el esfuerzo y el empeño, presidenta, de presentar en el plazo señalado el informe final para su debate respectivo. Asumiré con responsabilidad y gracias por la confianza. Eso es el todo, presidente. Y también muchas gracias por la solidaridad respecto a mi recuperación, que en estos momentos vengo
vengo señalando, ¿no? Como ya lo dije. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Raimundo. Sí, solamente para ratificar lo mencionado, es cierto, desde que cayó lamentablemente enfermo el congresista Raimundo, él brindó todas las facilidades, no todas las audiencias de determinación de pruebas fueron desarrolladas porque él brindó todas las facilidades a la subcomisión para que no se ampliaran más los plazos, ¿no? A pesar, repito, de la condición de salud que tenía en ese momento y que aún persiste. Entonces, queda claro la intención y ya ha expresado la voluntad de continuar con el proceso y remitir el informe dentro del plazo que ha otorgado ya la subcomisión. ¿La congresista Juárez desea la palabra? Sí, señora Presidente, solamente para que, digamos, no se vaya a malentender que existe una razón diferente a que no sea la solidaridad y el expresarle al congresista el cuidado que debe tener con su salud y este tipo de encargos, digamos, no son fáciles. Entonces, no me gustaría que por una situación de esta naturaleza él pudiera tener algunas situaciones que agraven su salud. Es solamente eso, o sea, una preocupación por la salud del congresista Raimundo, por quien vuelvo a repetir, tengo el mejor de los aprecios. Gracias. Gracias, congresista. Y bueno, esta subcomisión, entiendo todos los que la integramos, deseamos su pronta recuperación y la verdad que nos alegra mucho saber que ya está en ese proceso de poder recuperar íntegramente su salud y volver a tenerlo aquí dentro de la subcomisión y también del Congreso de la República. Así es que buenas vibras para usted, congresista Raimundo. Gracias, presidenta, muy amable. Seguimos en el esfuerzo y la responsabilidad encomendado por el Congreso. Sí trabajamos, presidenta, y estamos demostrando a la población de que tenemos que poner todo el esfuerzo y el empeño y responsabilidad. Y esto es una demostración que tenemos que dar con bastante madurez, con bastante responsabilidad, como ya lo señalé, y este reto lo tenemos que asumir, obviamente sin forzarme, porque las cosas ya están más o menos claras y como dije, este es todo un proceso, ¿no?, de evaluación desde un inicio y lo que falta es algunos detalles que hay que madurarlos. Para eso existen los asesores y también se pondrá consideración de la subcomisión y será la subcomisión quien va a determinar finalmente lo que así señale, ¿no? En consecuencia, presidenta, nuevamente muchas gracias por la solidaridad y también aprecio y estimo con bastante responsabilidad a la congresista Patricia, a quien le mando mis saludos más expresivos. Gracias, presidenta. Señores congresistas, muchas gracias, señor congresista Raimundo. Señores congresistas, para hacer de su conocimiento que habiendo sido retirado el congresista Valdemar Cerrón Rojas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso, se solicitará a la Comisión Permanente la designación del nuevo vicepresidente de la Comisión porque se ha declarado vacante al no ya formar parte de esta subcomisión el citado congresista. Presidenta, licenciación, el tiempo que quede de la sesión, porque tengo sesión en la Comisión de Educación. Sí, ya estamos por terminar, solamente unos 3 minutos y terminamos. Señor secretario técnico, de cuenta de lo informado a través del chat del Microsoft Teams. Sí, señora presidenta, se ha conectado el señor congresista Sea Choquechambi y por el chat de la plataforma Microsoft Teams a las 9:37 y dice literalmente: mi voto en contra, Oscar Sea, estoy en la clínica en admisión. De acuerdo a las prácticas de la votación del caso de traición a la patria, denuncia constitucional 219. No precisa, solamente señala. Perdón, no precisa que denuncia. No precisa, solamente señala. Señora presidenta, ¿podría preguntar para que precise sobre cuál de los informes se trata? A ver, que continúe el secretario técnico, luego hacemos las preguntas, por favor. Anda preguntándole. Sí,
Cuando suceden estos casos, señores congresistas, y la práctica parlamentaria lo dice así, ¿no? Si se cerró la votación y se dispensó del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, el voto solamente consta en actas, pero no altera ni varía el resultado. Eso es aplicable para el Pleno, para las comisiones ordinarias y para todas las comisiones en general. Una consulta, Presidenta, se me permite, con objeto Tiene la palabra el congresista Balcázar. Lo que yo noté en la votación es que se omitió la segunda llamado que el señor secretario debió hacer. Entonces yo creo que eso tiene que reponerse a su estado natural para poder en la próxima sesión ver, porque ahí consta de que no se hizo la segundo llamado para que pueda votar. Entonces yo quisiera preguntar si eso se puede superar, señor secretario. A ver, solamente antes de dar la palabra al secretario días, técnico, debemos precisar y recordar que el congresista Sea Choquechambi está inmerso en la prohibición del artículo 20 del reglamento del Congreso de la República. Y al inicio de esta sesión, como presidenta de la subcomisión, se exhortó a que los congresistas que estén inmersos en el artículo 20 del citado reglamento se abstengan de votar a fin de continuar nosotros con este proceso y no viciar el debido proceso. Así es que entiendo que el congresista desee participar, pero existe una prohibición para ello. Señor secretario técnico. Señora Presidenta, con su anuencia respecto de lo que ha dicho el señor congresista Balcázar Zelada, no se efectuó un segundo llamado porque cuando se pasó el llamado a votación, se llamó a todos los que estaban presentes. En el caso del congresista Sea Choquechambi y en el caso de la congresista Torres Salinas, se dijo que no estaban presentes en la plataforma de Microsoft Teams. Si no pasan asistencia, no pueden votar. Por eso es que se hizo claramente, cuando se pasó la primera vez, se dijo, tales están de licencias. ¿Quiénes son? Yarrow y Saavedra. Y cuando se llamó a Sea Choquechambi y a la congresista Torres, se dijo, no se encuentran presentes en la plataforma Microsoft Teams. Pero tampoco habían pasado la asistencia, pese a que se llamó 2 veces. Entonces, no se puede llamar a votar a alguien que no ha pasado asistencia, no está presente. Lo normal hubiera sido si el congresista hubiera entrado a la plataforma a hacer presente que está en ese momento y llamar asistencia. Pero no, de ninguna manera se puede. No se pasó a segundo llamado porque ya estaban todos los votos. Si ustedes suman, hay 21 votos. Los otros 4 votos son de los 2 de la licencia más los 2 que no estaban presentes. Eso suma 25 señores congresistas que conforman esta subcomisión. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, congresista. La congresista Susel. Por la alusión de... A ver, congresista Balcázar, en todo caso por alusión, y luego la congresista Paredes. Yo creo que eso debe constar en acta porque en realidad yo he estado notando de que al inicio ese llamado que se hizo fue precisamente porque no teníamos la conexión y hay un espacio ahí tremendamente de falta de conexión. De tal manera que sin hacer cuestión de Estado, pero yo quiero que conste mi voto en ese sentido de que Eso fue después. esa falta de conexión generó este error. Muchas gracias. A ver, solamente para precisar, ya la votación está cerrada, no se ha presentado ninguna reconsideración, se dio la opción para que cualquier de los congresistas que está presente en esta sesión pudiera observar la votación, no se presentaron observaciones, realmente ese es un tema cerrado y de haberse presentado la votación del congresista Sea, debo comunicar que la presidencia de la subcomisión hubiese tenido que suspender la sesión y no proceder al voto. Así que creo que ya hemos exhortado innumerables veces para que los congresistas que están inmersos en procesos penales se abstengan, no solamente de esa votación, sino de todas. No es solamente el caso del presidente de la República, sino de todas. Todos los procesos tienen que ser con arreglo a ley y además, como congresistas de la República, nosotros estamos acá para hacer cumplir el reglamento del Congreso. Entonces, si nosotros, que somos los congresistas, no lo cumplimos, entonces, ¿qué podemos esperar, no? Congresista Susel Paredes.
Sí, señora presidenta, los argumentos del señor secretario técnico son impecables, la verdad. Y quiero decirle otra cosa. Esta comisión inhabilita personas para el ejercicio de los cargos públicos. Esta subcomisión puede tener el poder inclusive de retirar a un presidente de la República. O sea, esta comisión es de fundamental importancia. Y yo creo, señora presidenta, y le solicito que las sesiones sean únicamente presenciales. Porque o sea, si yo estoy interesada y para mí es un honor pertenecer a esta subcomisión, el día que yo tengo sesión me levanto a las 6 de la mañana entusiasmada por venir. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que, si está interesada, no venga, que en su bancada pongan otra persona? Pero esta es la comisión que determina las sanciones más altas a los funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, si de aquí depende que una persona no sea elegida por el pueblo, que una persona no pueda ejercer un cargo público, esta es la comisión más importante del Congreso de la República, señora presidenta. Y como tal, yo le solicito formalmente que las sesiones sean únicamente presenciales. Se va a tomar en cuenta su sugerencia, congresista Susel. Bueno, habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptadas en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión siendo las 10:02 de la mañana de hoy, viernes 11 de noviembre de 2022. Muchas gracias.